Hola, buenas tardes. Un gusto estar presentando. Voy a compartir la pantalla. Ahí, ¿se ve? Se ve y se escucha muy bien. Ya, Acuérdate de darle clic en el PowerPoint para que pase en la diapositiva, por favor. dale, perfecto. Ya, buenas tardes. Entonces vamos a hablar de las microangiopatías trombóticas durante el embarazo, y más que nada un diagnóstico diferencial. Yo soy obstetra, así que va a estar muy enfocado desde el punto de vista obstétrico. Si hay algún hematólogo, nefrólogo en la audiencia, bienvenidos son sus aportes. Entonces, ¿qué son las microangiopatías trombóticas en el embarazo? ¿Por qué estamos hablando de microangiopatías trombóticas en el embarazo? Afortunadamente son muy poco frecuentes, pero el problema es que son muy severas si es que se llegan a presentar durante el embarazo. Este es un curso de medicina crítica en el embarazo, por lo tanto, cuando estamos decidiendo el tema del temario, dentro de las patologías más graves que puede haber, o una de las patologías más graves son estas, que como les digo, son muy poco frecuentes, pero pueden ser muy, muy severas, hasta con un 90% de morbi-mortalidad, si es que no se trata. Por tanto, si es que se llega a sospechar en alguna paciente embarazada, debe considerarse como una emergencia obstétrica desde el punto de vista de que si uno ya la sospecha, tiene que hacer todos los esfuerzos por descartarla, por diagnosticarla y por tratarla. ¿Cuáles son las microangiopatías trombóticas en el embarazo? El síndrome de HELP, todos los que nos dedicamos a la obstetricia, en cualquier estamento, hemos visto pacientes con HELP, vamos a seguir viendo pacientes con síndrome de HELP, y esta es por lejos la microangiopatía trombótica más frecuente que vamos a ver en una paciente embarazada. Más del 95, 97, 98% de las veces va a ser un síndrome de HELP cuando veamos una microangiopatía trombótica en una paciente embarazada. El problema es cuando son estas otras dos, que son muy poco frecuentes, pero que son muy severas. El púrpura trombótico neuroprostopénico, el PTT, y el síndrome hemolítico urémico atípico, que es el CHU. Entonces, ¿por qué en el fondo nosotros que vemos pacientes embarazadas tenemos que conocer, tenemos que saber reconocer y saber que existe el PTT y el CHU en la paciente embarazada? Porque estos son, como vamos a ver durante la presentación, son patologías que se producen por ciertos desórdenes inmunológicos y endoteliales, y que lamentablemente el embarazo y el puerperio son estados fisiológicos que pueden producir un estímulo para que se produzca el desorden del PTT o el desorden del CHU. Todos sabemos que en la paciente embarazada hay cambios inmunológicos fisiológicos que tienen que estar, que tienen un rol. Todos hemos leído acerca de la tolerancia inmunológica materno-placentaria, que tiene que estar para que la paciente tolere este cuerpo extraño, entre comillas, que es la placenta y el feto, y hay cambios equilibrados tanto dentro del sistema inmune adaptativo, sistema inmune adquirido, respuesta inmunohumoral, respuesta inmunocelular, y todos esos cambios que son fisiológicos en el embarazo tienen una regulación para que esos cambios no sean patológicos. Bueno, a veces esos cambios son disregulados, no tienen una regulación normal, y se producen estos desórdenes como el PTT o el CHU. Cuando veamos cada uno vamos a ir viendo específicamente cuál es el cambio en cada uno. Pero básicamente eso, es un desbalance en los mecanismos regulatorios y inmunológicos. Como por ejemplo el complemento, que es el protagonista de los cambios del CHU. Ahora lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, ¿cómo se define una microangiopatía trombótica? Una microangiopatía trombótica es un concepto general, pero es básicamente como un concepto más que nada como patológico, o sea, de anatomía patológica. Es un patrón de daño celular endotelial, en el cual hay la célula endotelial se desprende, y eso produce, al desprenderse la célula endotelial, produce una agregación plaquetaria, y eso va a producir que se hagan microtrombos y se produzca la disfunción de la microcirculación. O sea, básicamente como una isquemia. Pero es como un concepto genérico. Y las microangiopatías, y otro concepto cuando uno siempre lee estos temas es el tema de la anemia hemolítica microangiopática, que suenan parecido, pero son cosas distintas. El término de anemia hemolítica microangiopática es un término descriptivo de hemólisis, que es no inmune, y eso quiere decir que no es producto por ejemplo, un lupus o esta patología inmunológica que producen anemia hemolítica, y esta hemólisis no inmune resulta de esta fragmentación intravascular del glóbulo rojo. Son cosas distintas pero parecidas.
No todas las anemias hemolíticas provienen de una microangiopatía trombótica. Por ejemplo, puede haber una hemólisis no inmune intravascular producto de una hipótesis valvular, sí. Pero la gran mayoría de las microangiopatías trombóticas producen anemia hemolítica microangiopática. Por lo tanto, como les digo, suena parecido, pero son dos conceptos que hay que tener más o menos claro cuando uno va a evaluar estos temas. En general, la severidad del daño endotelial va a ser variable y va a afectar distintos órganos. La gran mayoría de las veces se va a afectar o el riñón, el cerebro o el corazón. En general, esos son los territorios más afectados. Y ahí está la tríada clásica que permite el diagnóstico, la sospecha de una microangiopatía trombótica, que esto en general, no en embarazo, en general, que es la trombocitopenia, la anemia hemolítica mecánica, porque no es inmune, anemia hemolítica mecánica, y alguna afectación de un órgano. Como dije, riñón, que se va a traducir en una insuficiencia renal aguda, cerebro, se va a traducir en que va a haber una alteración de conciencia, incluso convulsiones, y cuando se afecta el corazón, se va a traducir en alteración de los niveles de troponina, en isquemia, incluso de muerte súbita. Siempre cuando uno está pensando en microangiopatía trombótica, en el caso de embarazo, piensa en GEL, PTT o CHU, siempre va a estar dando vueltas, va a estar penando, uno tiene que ir descartando dentro de su diagnóstico diferencial todo el ámbito de las enfermedades inmunológicas, como el lupus, y cuando ya hay trombos en todas partes, el síndrome antifosfolípido catastrófico. Siempre hay que tenerlo más o menos en cuenta. ¿Cómo es la trombocitopenia en general de las microangiopatía trombóticas? En general es menor a 100.000. Sabemos que bajo 150.000 uno para las antenas y ya es un nivel de plaquetas baja, pero cuando están estas microangiopatías trombóticas que son severas, en general son menor a 100.000. Se hace esa diferencia porque si uno tiene en el fondo trombocitopenia, pero sobre 100.000 y se mantiene ahí, es muy difícil que sea, o no va a ser, ni un PTT, ni un CHU, y no es probable que tampoco un HELP. Si hay una trombocitopenia que es persistentemente sobre 100.000, lo más probable es que hay que pensar en otros diagnósticos que puedan disminuir las plaquetas, como una preeclampsia sin signo de severidad, o un PTI, o una trombocitopenia gestacional. ¿Cómo es la hemólisis? ¿Cómo reconoce uno la hemólisis? En los exámenes de laboratorio, en general hay anemia, porque es anemia hemolítica, entonces va a haber hemoglobina baja, los niveles de LDH van a estar elevados, eso traduce hemólisis también, dependiendo del laboratorio de cada hospital, cada laboratorio tiene valores distintos, pero LDH elevada, la aptoglobina, que no es un examen que los obstetras estemos acostumbrados a pedir, pero es algo que sirve para hacer el diagnóstico de hemólisis, por lo tanto, si estamos sospechando hemólisis, nunca va a estar de más y va a ser bastante saludable pedir niveles de aptoglobina, la cual en presencia de hemólisis va a estar muy baja o incluso indetectable. Test de anticuerpos inmunológicos siempre para descartar enfermedades inmunológicas y que no sea una hemólisis, o sea, y que no sea una hemólisis por anticuerpos, y la presencia de esquistocitos alfrotis en el hemograma. Esto es un esquema muy, muy simple, pero bien didáctico de lo que conversé, de cómo se produce la anemia hemolítica y de la fisiopatología de las microangiopatías trombóticas. Por tanto, ahí ven una célula, eso es un vaso con sus células endoteliales normales, con sus glóbulos rojos normales y sus plaquetas normales con un flujo adecuado. Cuando hay algún daño en la célula endotelial, que vamos a ver por qué se puede producir, ese daño en la célula endotelial va a producir que el glóbulo rojo, al pasar cerca de la célula endotelial, se destruya o se adhiera y se destruya. Eso va a producir anemia hemolítica, hemólisis. Esta agregación de la glóbulos rojos en la célula endotelial va a producir agregación plaquetaria, por tanto va a bajar, y eso va a producir trombocitopenia, y eso va a producir microtrombos, produciendo el daño al órgano blanco dependiendo de dónde esté produciendo la alteración vascular. Esta es un esquema bastante más bonito de lo que vimos recién, y específicamente evalúa o esquematiza el daño endotelial que se produce tanto en el PTT, en el púrpura trombótico, y en el síndrome hemolítico urémico atípico. En el PTT lo que se produce es que esta agregación de trombos y plaquetas se produce porque lo que hay en el PTT es un déficit de una proteína que se llama ADAMS13. Esta proteína, ADAMS13, lo que hace es que cliva disminuye el tamaño del factor von Willebrand, que son multímeros
que tienen que ver en la coagulación, que son muy grandes. Entonces la AMS13 lo que hace es que lo cliva para que tengan una adecuada función en la coagulación. Cuando estos multímeros no se clivan, porque la AMS13 no está funcionando, estos multímeros de von Willebrand se quedan pegados en la célula endotelial, hacen trombos, en los cuales las plaquetas al pasar se quedan en el fondo pegadas y hay una agregación plaquetaria, y eso produce los microtrombos, la trombocitopenia, agregación plaquetaria y la isquemia. Y en el síndrome hemolítico urémico, lo que hay es que la fisiopatología de esto es una alteración de la vía alterna del complemento. Todos sabemos que el complemento tiene una cascada bien compleja de proteínas y de reacciones de los elementos del complemento, pero para resumir, quiero llevar su atención a esta parte del complemento, que es la proteína C5 del complemento, que es la que se une a la célula endotelial. Cuando hay una hiperactivación de la componente C5 del complemento, daña la célula endotelial y se desencadena toda la cascada que ya hemos hablado de agregación plaquetaria, trombos y isquemia. Eso es de manera resumida y fácil cómo es la fisiopatología de estas dos microangiopatías. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico? ¿Por qué nos tenemos que preocupar si vemos una paciente embarazada que estamos sospechando una microangiopatía trombótica? Porque tiene muchas complicaciones maternas, desde insuficiencia renal, convulsión, accidente vascular, complicaciones cardiovasculares, edema pulmonar agudo, necesidad de transfusión, ingreso a UCI y muerte, si es que no se trata. El diagnóstico, como les digo, es difícil. La clínica y los laboratorios se traslapan, a veces la paciente no tienen cuadros 100% puros, que son clásicos de libros, sino que tienen elementos que son de uno y también de otro, por lo tanto, de repente no es un diagnóstico difícil, o sea, es un diagnóstico difícil en general, y va a requerir siempre de un trabajo multidisciplinario, siempre involucrar a la gente de unidad de paciente crítico, los hematólogos, los nefrólogos, porque no es un diagnóstico que sea fácil, como les digo, y mucho menos tratar. Y acá siempre trato de destacar la importancia de la obstetra, no porque yo sea obstetra, sino porque en el fondo en las pacientes embarazadas nosotros somos la primera línea de las pacientes embarazadas, por lo tanto si nosotros tenemos una paciente embarazada grave y no estamos sospechando que podría ser un PTT o que podría ser un CHU, la verdad es que no vamos a pedirle ayuda ni al nefrólogo, ni al hematólogo o a la gente de UPC, y por tanto es imposible sospecharlo. El hematólogo, si uno lo llama, ellos van con el chip del PTT, los nefrólogos van con el chip del CHU y nosotros vamos con el chip del HELP. Pero si no abrimos la mente y pensamos que a lo mejor esta paciente no tiene un HELP y podría tener un PTT, si no lo sospechamos, no lo vamos a diagnosticar y no vamos a pedir la ayuda que requerimos pedir. Por lo tanto, siempre el obstetra tiene que saber al menos que existen estas patologías. Y vamos a hablar brevemente de cada una de las tres. De síndrome de HELP, bueno, pues podríamos estar hablando toda la tarde, así que me voy a enfocar más que nada en el tema de microangiopatía en el síndrome de HELP. El síndrome de HELP lo escribió primero el doctor Weinstein en el año 82. Él publicó una serie en el American Journal de 29 pacientes embarazadas que describía que ante parto los pacientes tenían cuadros de hemólisis, falla hepática y trombocitopenia. En esa serie de 29 pacientes tuvo una muerte materna, en la cual estaba relativamente normotensa, y la autopsia lo que relevó fue que la paciente tenía presencia de ascitis, derrame pleural y hemorragia visceral masiva. Esa fue la primera descripción y serie publicada del síndrome de HELP. Desde ahí hasta ahora hemos avanzado bastante. Y esa presentación severa de todo el espectro de síndrome hipertensivo preeclampsia, afortunadamente es poco frecuente, un 0,2 o un 0,9% de los embarazos, y de no tratarse, la mortalidad ronda entre un 1 o un 5%, dependiendo de las series que uno lea. Se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, y acá es algo distinto a las otras dos, hay elevación de las enzimas hepáticas. La presentación, todos estamos más o menos familiarizados con eso, conocemos los criterios clásicos de CIVAI, que no los vamos a nombrar ahora, y está la típica clasificación o de Tennessee o de Mississippi, la clasificación de Tennessee de HELP. Hablamos de todo, hemos escuchado el término HELP completo, HELP incompleto, lo podemos agregar o sacar letras dependiendo de qué componente del HELP tiene, o la clasificación de Mississippi es que se basa en el rango de trombocitopenia, más de 100.000, menos de 50.000.
Pero lo que sí puede ocupar la clasificación que usted quiera. Lo que sí hay un factor común, que eso es innegable, es que a mayor trombocitopenia, mayor mortalidad materna, incluso neonatal. Por lo tanto, si va a ocupar una de las dos clasificaciones, la verdad es que uno se pone de acuerdo con su equipo de trabajo y perfecto, se ponen de acuerdo, pero lo importante es que sepa reconocerlo y sepa cuando la paciente está eh, con patología severa para poder interrumpir. La sintomatología, lamentablemente, en el síndrome de HELP es muy inespecífica: náuseas, vómitos, dolor abdominal. Está el concepto del HELP atípico, que CIVAI clásicamente en sus primeros trabajos describió que hasta un 20% de las pacientes con síndrome de HELP podían debutar sin hipertensión y sin proteinuria. Incluso un tercio de las pacientes de la serie de CIVAI se hacía el diagnóstico postparto, ya de puérpera. Por lo tanto, el el mensaje importante es no esperar que la paciente tenga el diagnóstico y el cuadro de libro para hacer el diagnóstico de HELP. Siempre en una paciente que tiene esta sintomatología muy inespecífica o sintomática de preeclampsia, aunque no esté hipertensa y aunque no tenga proteinuria, al menos sospecharlo. Hay un paper de CIVAI en el cual él describe textual, pues lo puse entre comillas: si la paciente tiene síntomas o signos de preeclampsia y tiene transaminasas alteradas o trombocitopenia, aunque no tenga hipertensión y aunque no tenga proteinuria, es un HELP al menos atípico hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si tiene pacientes que no están hipertensos ni con proteinuria, pero tiene esta clínica y laboratorio sugerente que podrían ser un HELP, por favor no descartarlo hasta que estén absolutamente seguros. Esto es lo mismo, este gráfico de arriba es una serie australiana de al menos 43, 50 pacientes con síndrome de HELP, que es retrospectiva, con todos los sesgos que puede tener, pero básicamente confirma lo que hemos conversado de que el diagnóstico del HELP puede ser muy difícil, y la gran mayoría de las veces cuando se complica es porque se nos pasó o el diagnóstico fue tardío. En esta serie, los australianos, 30% de las pacientes consultó solamente por dolor epigástrico, casi el 10% consultó solamente por dolor en el cóndilo derecho, un 10% consultó solamente por náusea y vómito, o incluso cefalea. Por lo tanto, los síntomas los gastrointestinales en general preceden al diagnóstico del HELP, incluso hasta un 40 o 90%. Y todos hemos leído casos, nos ha tocado ver casos en los cuales el diagnóstico se hizo tardío y 2 o 3 días atrás la paciente se le pidieron radiografías, ecografía abdominal, sospecha de colelitiasis, labio del cirujano, labio del internista, y cuando la paciente lo único que tenía era un HELP. Por lo tanto, el alto nivel de sospecha en síndrome de HELP es súper importante. Por lo menos, esto lo que pongo abajo es una práctica clínica mía, que yo hago siempre con toda paciente embarazada que yo veo. Cualquier paciente embarazada que tenga síntomas gastrointestinales, al menos le pido una proteinuria cualitativa. A todas. ¿Cómo evoluciona el HELP? También todos hemos visto casos de pacientes con síndrome de HELP que han estado muy graves. Hasta el 40% de los pacientes puede llegar a algún grado de falla renal, incluso aunque sea posparto. Claramente las pacientes con síndrome de HELP tienen una mortalidad neonatal mayor a las pacientes que no tienen síndrome de HELP. Obviamente también puede estar dado por múltiples causas, por la prematurez, incluso por la mortalidad y por la morbilidad materna asociada. Si no tiene hemólisis, si no es una anemia hemolítica, pensar en otro diagnóstico, como por ejemplo el hígado graso, que sabemos es uno de los típicos diagnósticos diferenciales de preeclampsia severa. Y las complicaciones conocidas que sabemos, que afortunadamente son poco frecuentes, que es la ruptura hepática, la insuficiencia renal aguda es un poco más frecuente, y como comentó la doctora al principio de la sesión de hoy, edema pulmonar agudo, ascitis, derrame pleural, y la CID es algo que siempre tenemos que estar buscando en los pacientes con síndrome de HELP. Tratamiento va a ser siempre la interrupción del embarazo, no hay otro, interrupción del embarazo. En caso de prematurez extrema o periviabilidad, la verdad es que hay algunos trabajos, sobre todo CIVAI, que hablan de que se podría eventualmente, caso a caso, dar tiempo a poner corticoides y posterior a los corticoides interrumpir el embarazo. Pero eso solamente en casos muy seleccionados, si la paciente está muy estable y que la paciente sepa de los riesgos que implica eso.
por eso lo puso en rojo, no es la práctica habitual. Creo que le preguntaron lo mismo a la doctora desde el principio de la sesión, y también interrumpen a los HELP al momento del diagnóstico. Sulfato de magnesio a todos los pacientes con diagnóstico de HELP. Esto es bien importante. Aunque la paciente tenga un diagnóstico de HELP de laboratorio y clínicamente esté muy bien, esa paciente debe tener la indicación de sulfato de magnesio antes, durante y en el postparto, ya que sabemos que este es un equivalente a la preeclampsia severa y es el espectro más grave de la preeclampsia severa. Por lo tanto, deben recibir magnesio todas las pacientes con diagnóstico de HELP. Y el soporte de sus complicaciones hematológicas, renales y de coagulación, que ya conversamos, y que eso se va a ver idealmente, si está la opción y está la infraestructura, idealmente estos pacientes deberían irse al menos una unidad intermedio o hemodialización más estricta, si es que se puede. Entonces, eso es de HELP desde el punto de vista de microangiopatía trombótica. Podemos hablar mucho más de HELP, pero eso era lo que me interesaba destacar desde el punto de vista de microangiopatía trombótica. Con respecto al PTT, esto es mucho menos frecuente, es muy raro, y es una microangiopatía trombótica, como comentamos antes, que es porque disminuye la actividad del ADAMS13, que es esta proteína que va a clivar el factor von Willebrand, y eso va a derivar en microtrombos y las alteraciones de la microcirculación. Este PTT, esta alteración del ADAMS13 puede ser por causas genéticas, o sea, un TPP congénito, o adquirido, que es por autoanticuerpos. Hay pacientes que producen durante su vida anticuerpos anti-ADAMS13, y esos anticuerpos anti-ADAMS13 son los que disminuyen la actividad de este ADAMS13. Cuando hay un déficit severo de ADAMS13 es cuando se hace el diagnóstico. Normalmente el embarazo hay una disminución gestacional que es fisiológica de ADAMS13, pero siempre debería ser detectable. Cuando tú tienes niveles indetectables o menor a un 10% de ADAMS13, que eso se mide, hay un examen que uno lo pide, eso hace el diagnóstico de PTT. Y como les digo, esta acumulación de grandes multímeros de factor von Willebrand va a producir agregación plaquetaria y esta trombosis microvascular. El diagnóstico del PTT se hace por trombocitopenia severa, menos de 50.000, ya ni siquiera estamos en el umbral de 100.000, sino que son trombocitopenias severas. Si yo tengo una trombocitopenia de 110.000, 90.000, 80.000, que se queda en eso, es difícil que sea en PTT. El PTT produce trombocitopenia severa, 20.000, 30.000. Y lo bueno que tiene el PTT es que tiene un examen que es diagnóstico, que es el nivel de ADAMS13. Uno puede medir niveles de ADAMS13. Y si tengo un nivel de ADAMS13 menor a 10% o indetectable, tengo listo el diagnóstico. Si tengo un ADAMS13 sobre 10 a 20%, puedo descartar razonablemente el diagnóstico de PTT. El embarazo en general se da en una presentación que es prenatal, y lo clásico que el PTT es que da síntomas neurológicos, alteraciones de conciencia, alteraciones visuales, incluso convulsiones. Y como les digo ahí, solicitar siempre una ADAMS13 si es que estoy sospechando que la paciente puede tener un PTT. El tratamiento, esto es una de las preguntas al principio de la clase, el tratamiento del PTT es la plasmaféresis, para sacar de la circulación estos autoanticuerpos anti-ADAMS13. Y la verdad es que andan bastante bien con la plasmaféresis. La plasmaféresis es un procedimiento que se puede usar en el embarazo, no está contraindicado, y la gran mayoría de los pacientes anda bien. Y no es necesario interrumpir el embarazo siempre, a no ser que sean pacientes que estén demasiado graves, o que tengan un nivel de plaquetas baja que sea refractario a la plasmaféresis. ¿Qué hago con una paciente que me llega al policlínico de alto riesgo, que está embarazada, que tiene el antecedente en PTT, o porque tiene un PTT congénito, o porque tuvo PTT alguna vez en su vida? Bueno, si tuvo un PTT inmune, o sea, estos PTT adquiridos por estos autoanticuerpos, el riesgo de que repita un nuevo episodio de una crisis de PTT en este embarazo, la verdad es que el riesgo es desconocido. Si ya hemos dicho que es una enfermedad muy poco frecuente, la verdad es que series al respecto, estudios de pacientes con antecedente PTT y ver cómo les va, la verdad es que no hay publicado, es muy poco. Por lo tanto, lo que se hace es un manejo empírico, que se miden niveles de ADAMS13 al inicio del embarazo, y después se va midiendo en forma trimestral, incluso postparto, y si uno ve una disminución de nivel de ADAMS13, uno puede empezar a hacer plasmaféresis o inmunosupresión si es que tiene anticuerpos positivos. Pero decirle a la paciente que tiene un 25% de posibilidad de que se le repita la crisis de PTT, la verdad es que eso no hay. Eso es con el PTT inmune.
Si tengo un PTT congénito, o sea, estas pacientes que no tienen los autoanticuerpos, sino que es porque nacieron con estas mutaciones que hacen que tengan un AMSS bajo, esta paciente va a recurrir en un 100% de las veces, y de todas maneras esta paciente va a requerir plasmaféresis a repetición profilácticas durante todo el embarazo. Son plasmaféresis profilácticas a repetición, ¿ya? Si se hacen estas plasmaféresis profilácticas a repetición durante el embarazo, la verdad es que tienen bastante buen resultado perinatal y no deberían tener ningún problema. Las series al respecto son pequeñas, pero hay. Eso con respecto al PTT. Con respecto al síndrome hemolítico urémico atípico, ¿por qué es síndrome hemolítico urémico atípica? Porque el típico síndrome hemolítico urémico es porque se produce porque uno adquiere la toxina chica de la E. coli enterohemorrágica y eso da el típico TU. Todos los TU que no son producto de esta toxina chica de la E. coli se llaman TU atípicos. Y dentro de los TU atípicos hay unos que son mediados por complemento. Dentro de eso está este TU atípico en las pacientes embarazadas, ¿ya? Entonces, lo clásico es que es una microangiopatía trombótica con trombocitopenia, pero acá lo que predomina el cuadro es una insuficiencia renal aguda, entonces lo puse en rojo en este caso. En estas pacientes llama la atención la severidad de la falla renal aguda. La presentación en general es brusca y puede ser muy severa, siempre tiene creatinina elevada, pero te estoy hablando de creatinina sobre 4, 5, 6. No es una creatinina de 1.4, 1.6, una embarazada que uno dice, esta crea está alta, sí, pero para pensar en un TU son creas bastante altas. Y a diferencia del PTT, que en general se da antenatalmente, en la gran mayoría de los casos, por lo menos el 75% de las veces, las pacientes con TU se da en puérpera, se da postparto. Como les digo, la falla renal puede ser muy severa, más de la mitad de las pacientes va a requerir diálisis cuando están debutando en su cuadro, y al menos la mitad de las pacientes va a quedar con algún grave daño renal o va a evolucionar durante su día con un daño renal. Por lo tanto, no es menor que una embarazada tenga un TU, porque eso tiene implicancias a su función renal a futuro. Eso es lo que expliqué del típico versus atípico. Así que vamos a pasar. ¿Y cuál es la fisiopatología? Lo mismo que conversamos antes, para recordar, lo que hay es que hay una disregulación de la vía alterna de la cascada complemento, específicamente de esta parte que es el componente C5. Y todos estos factores tienen que estar en un equilibrio perfecto en el embarazo para que se produzcan los cambios normales del embarazo. Ya, a veces hay ese equilibrio perfecto se rompe y hay una sobreestimulación de la vía alterna del complemento y se daña la salud endotelial. Eso básicamente es. Y está el concepto del multiple hit, o sea, estas pacientes tienen que ser pacientes que tienen una predisposición a que se les hiperreactive la vía alterna del complemento. En general, pueden ser pacientes que tienen mutaciones y tienen genes que predisponen a una disregulación del complemento. Y un estímulo, por el embarazo mismo, una hemorragia, un lupus, un cáncer, eso puede, en una paciente que ya tiene la susceptibilidad, hace que se hiperactive la cascada. Entonces, como les comento, ¿qué puede activar esta cascada en una paciente embarazada? Una paciente que tenga mutación y, por ejemplo, tenga una preeclampsia, o que tenga la mutación y que hace un desprendimiento, o que tenga la mutación y hace un óbito, o que tenga la mutación y hace una hemorragia postparto. Eso puede hacer que se gatille el complemento y se hiperactive. Otras causas no de embarazo, trasplante de órganos, lupus, cáncer, cosas así. Y siempre considerar síndrome hemolítico una paciente que esté con anemia hemolítica, microangiopática y falla renal severa, como les comenté. ¿Ya? A diferencia del PTT, que tiene un examen que es específico para hacer el diagnóstico, como es la AMS-13, en el caso del TU, lamentablemente no tenemos un examen específico y es un diagnóstico de descarte. Por lo tanto, tenemos que descartar toda la causa de falla renal severa, de alteración del complemento, y recién uno puede pensar o poder pensar razonablemente que la paciente está teniendo o que está cursando con un síndrome hipertensivo, o sea, con un síndrome hemolítico urémico. En general, en pacientes con menos de 20 semanas, cuando una paciente hace una falla renal severa, pero ya lleva 3, 4 días de puérpera, también para las antenas, que tenga obviamente el antecedente de TU, y como les digo, no hay un examen diagnóstico.
¿Cómo se trata? Con el eculizumab. Como se sabe tan bien la fisiopatología y la cadena del complemento que produce esta alteración, afortunadamente se creó un anticuerpo monoclonal que bloquea esa proteína C5. Entonces es un anti-C5, que se llama eculizumab. Es un medicamento que se ocupó primero en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, y en ese contexto se ocupó en embarazo, y desde ahí que se empezó a ocupar en pacientes con CHU atípico, y la verdad es que partieron en el 2016 con trabajos muy pequeños, con 3, 4, 5 pacientes, que se ha visto que no habían efectos adversos maternos ni fetales, no afectaba la incidencia ni preeclampsia ni retardo, y ya el año pasado, en la revista Blood, un autor francés hizo un reporte de lo que he publicado hasta ahora, un poco más de 35 pacientes que han ocupado eculizumab en el embarazo, o puerperio, y la verdad es que andan bastante bien desde el punto de vista que tienen remisión hematológica, tienen remisión renal, y no hay ningún efecto adverso durante el embarazo. Por lo tanto, ese es el tratamiento de elección en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Cuál es el gran problema del eculizumab? Es que es uno de los medicamentos, no sé si el más caro, pero por mucho tiempo fue el medicamento más caro del mundo. Creo que ya no es el más caro, pero estaba en el top 3 de los más caros del mundo. La dosis para tratamiento de CHU atípico es 600 miligramos por semana por 4 semanas, y después hay que mantenerlo por al menos 6 meses hasta la total remisión. Y el precio de eso es más de $6.500 cada 10 miligramos. Hice una búsqueda yo hace un par de días de cuánto costaba, si es que está disponible en Chile, y está disponible, es el medicamento que se llama Soliris, y los precios van entre 48 y 72 millones de pesos al mes, y se debería ocupar al menos 6 meses en una paciente que tuvo una crisis. Por lo tanto, es un medicamento muy, muy caro, y ese sería el gran problema de acceso. Con respecto al CHU atípico y los resultados perinatales, la verdad es que no hay mucho publicado. O sea, hay publicado, pero son todos en general series bastante pequeñas, y en general, como hay un tratamiento con eculizumab que es específico, que se puede ocupar en el embarazo, y la verdad es que cuando se puede ocupar, se ocupa, los resultados perinatales desde el punto de vista de óbitos o RCU, no hay grandes problemas con eso, y en general las mayores complicaciones que se ven con respecto del punto de vista neonatal es de la prematurez, ya que son pacientes muy graves, y en general tienden a interrumpirse el embarazo de forma muy precoz. Pero hay bastantes series al respecto con números chicos, pero no, la gran mayoría reporta tasas de recién nacidos vivos bastante aceptables. Que hago una paciente que me llega por el clínico de alto riesgo, que me cuenta que tiene antecedentes de CHU atípico. Primero que nada, antes, cuando digo antes, digo 6, 7, 8 años atrás, les decían que no se embarazaran. Estaba casi que contraindicado el embarazo. Actualmente eso cambió, el embarazo no está contraindicado en pacientes con antecedentes de CHU, ya que se sabe que la recurrencia es más o menos un cuarto de las pacientes va a recurrir, y además que se sabe que si se llega a enfermar de forma grave, hay un tratamiento específico y que se puede ocupar. Por lo tanto, hay un tratamiento conocido y efectivo, y por lo tanto los pacientes se pueden embarazar. No se recomienda el uso del eculizumab de manera profiláctica. No es que si la paciente tiene CHU conocido y se embaraza, hay que empezar a ocupar eculizumab. Solamente es una crisis. Pero de todas maneras, la gran mayoría de estos pacientes, como les comenté antes, son pacientes que si tuvieron CHU atípico alguna vez en su vida, tienen algún grado de compromiso renal, algún grado de insuficiencia renal crónica, y su embarazo de alto riesgo de inmovilidad obstétrica en el embarazo subsiguiente va a estar dado más que nada por con qué grado de daño renal quedó, y cómo va a evolucionar eso. Idealmente, si la paciente tuvo una crisis de CHU atípica, ojalá no se embarazara en el próximo año. Por lo tanto, como comenté, estas son las 3 grandes microangiopatías trombóticas que se ven en el paciente embarazada, y no puedo dejar de reforzar que si ustedes están sospechando una microangiopatía trombótica en el embarazo, el 98% de las veces va a ser un síndrome de Gert. Pero hay otro porcentaje de las veces que va a ser cualquiera de estas otras dos. Uno puede hacer el diagnóstico diferencial, hacer una tablita, pero la verdad es que muchas veces estos síntomas y exámenes de laboratorio no van a ser totalmente iguales al cuadro clínico descrito en la literatura, o puede haber un traslape de exámenes y de cuadro clínico, por lo tanto no es fácil, pero si se dan cuenta,
es importante hacer el diagnóstico porque cada uno tiene un tratamiento distinto. La hemólisis en general, ¿qué grado de hemólisis? Eso nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial. Como les digo, el TU generalmente va a ser siempre mucho más dramático desde el punto de vista de los números, de la CREA, de la LDH. Una LDH sobre 1000 es mucho más sugerente de un TU que de un PTT o de un GEL. Y si ya tengo una LDH sobre 1000, idealmente estudiar todo el resto de los exámenes de hemólisis que hemos conversado, bilirrubina, frotis para buscar quistocitos, la lactoglobina baja, y eso nos va a ayudar a saber si tiene o no tiene hemólisis. Como les comenté, la creatinina en el GELP y en el PTT sí hay un grado de insuficiencia renal aguda, pero generalmente no es sobre 2 o 3. En el TU puede tener CREAS alta, 2, 3, 4, incluso sobre 6. Y generalmente es postparto. Y esto yo siempre comento a los internos y a los becados: si usted tiene una paciente que tiene un GEL, la interrumpe, y después de la interrupción lo habitual y lo que debería pasar es que esa paciente se mejore desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista laboratorio. Si la paciente no se mejora 3, 4, 5 días, 6 días, una paciente con un GEL que ya está interrumpida, está con todas las medidas de soporte que debería tener y no hay mejoría, esa paciente hay que estudiar sí o sí y descartar que tenga un PTT o que tenga un síndrome meticurémico atípico. Siempre descartar otras causas de chuga, como les comentamos, chiga y otras causas más raras. Siempre en estos pacientes también descartar enfermedades autoinmunes, evaluación del panel inmunológico completo, déficit de vitaminas B también se pueden producir, y el hígado graso agudo del embarazo, que es un temazo, que también es algo que siempre hay que tener pendiente y dentro de la lista de diagnósticos diferenciales. Cuando uno busca este tema y lee, hay hartos papers al respecto, unos muy buenos, y siempre están estos algoritmos de diagnóstico y tratamiento. Creo que este que encontré era el menos complejo de todos, pero básicamente acá está la referencia, está muy bueno. Es el más simple de todo. Básicamente, si usted tiene una trombocitopenia y está sospechando que esta trombocitopenia no es gestacional, buscar hemólisis, y si no hay hemólisis, hay que buscar que sea inmune, y si es hemólisis que no es inmune, sospechar en las microangiopatía trombóticas. Lo bueno del PTT es que el Adams 13 nos permite descartarlo, confirmarlo al tiro. Si tiene un Adams 13 normal, descarto el PTT y me enfoco o es un HELP o es un TU. Si la paciente no mejora con la interrupción del embarazo, poco probable que sea un HELP y lo más probable es que sea un TU. Y este es un solo caso clínico que quise demostrar, porque habían varios pero que se me ocurrieron, pero este es un caso clínico que es real, de hace poco tiempo atrás, que pasó en la clínica. Esto es una paciente multípara de 1, de una cicatriz anterior, que tiene 40 años, que, con una fertilización in vitro, tiene un embarazo de 33 más 4 semanas, una diabetes gestacional no insulino requiriente. Antecedentes mórbidos, nada muy terrible, y consultó a la urgencia de la maternidad en la clínica por edema de extremidades inferiores que fue ascendente y progresiva de 3 días de evolución. Y ella refiere que en su caso se tomó la presión 150-100 y llegó con cefaleas y tinnitus. En la urgencia la vieron 140-73, nada muy terrible, y una proteinuria cualitativa de 1 cruz. Al examen destacaba efectivamente edema de extremidades inferiores que era simétrico, y una evaluación fetal que no mostraba ningún problema. Se diagnosticó un CHEN estudio y se ingresó. Y se ingresó. ¿Cómo evolucionó? Evolucionó. Tenía proteinuria negativa, no tenía proteinuria. Tenía un IPC y proteinuria 24 horas negativa. Presión durante toda su hospitalización, 130-85. Lo único que destacaba al ingreso eran plaquetas de 124.000 y una creatinina de 0,87. Recordemos que las pacientes embarazadas hiperfiltran, por tanto, en general las embarazadas deberían tener creatinina un poquito más baja. Y se clasificó como tenía proteinuria negativa como un cheno proteinúrico. El plan fue mantener hospitalizada y monitorización las plaquetas y las creatininas, y si las plaquetas seguían bajando, la creatinina seguía subiendo, se iba a interrumpir. El control seriado de plaquetas fue el siguiente: 124, 122, bajó hasta 109 incluso. Eso fue un fin de semana, entonces pasó un poco volado. Y subieron las plaquetas en un control a 134.000.
La CREA se mantuvo más o menos estable hasta que de repente empezó a subir hasta 0,96 y ya la paciente llevaba una semana hospitalizada y empieza con una epigastralgia súbita, intensa, con mucho vómito, con presión 150-82 y la CREA la había subido a 1,1. Y en ese momento los transaminasas estaban normales, al igual que el ingreso. Y plaquetas incluso subieron un poco, 157.000. Se interrumpió no por los exámenes, o sea, no por las transaminasas, sino que porque la CREA subió a 1,1 y porque la epigastralgia fue muy importante. Incluso se hizo hasta una eco abdominal buscando otras causas de epigastralgia. La cesárea fue sin incidente, o recién nacido de 2,230 kg, sin problemas. Ya llevaba 12 horas de puérpera, hizo crisis hipertensiva, estaba con los rotos aumentados, pidieron que la viera a la residente, le pidió exámenes de control, y ahí la CREA subió a 1,8, transaminasas GOT 850, GPT 450, LDH 1592, bilirrubina de 3, plaquetas bajaron a 30.000 y 12 horas antes estaban en 750, hemoglobina de 11 y hematocrit de 33. Se hizo el diagnóstico de HELP, se trasladó a UPC, se manejó la crisis hipertensiva, se cargó con sulfato magnesio, se manejó la insuficiencia renal aguda, las plaquetas lo más bajo que tuvieron fue 23.000, y se hizo y la CREA lo más alto que llegó fue 1,8. Al día y medio, 2 días de puérpera y con el manejo de soporte de UPC, la verdad es que una mejoría notoria de los exámenes, y la paciente se fue alta la semana postparto en buenas condiciones generales, con antihipertensivos para su casa con su niño en brazos. Era un HELP atípico, entonces, viendo para atrás la evolución, ¿se podría haber hecho el diagnóstico de HELP atípico desde el ingreso? Eso quiere decir que se hubiera interrumpido desde que llegó. ¿Se debería haber interrumpido antes la paciente? ¿Hubiera cambiado el resultado? La verdad es que son preguntas que cuando uno analiza estos casos y hace auditorías, hay distintas visiones. Lo discutimos en el equipo y, como les digo, hay distintas visiones. Pero para que vean, y esto fue un HELP, yo estoy de acuerdo que esto fue un HELP, hubo una mejoría, como les digo, tuvo plaquetas muy bajas, 23.000, pero al par de horas empezaron a subir las plaquetas, solamente por la interrupción. Por lo tanto, si estas plaquetas hubieran estado persistentemente bajas, hubiera pensado en un PTT, hubiera pedido una AMS 13. O si esa CREA 1,8, a pesar de la interrupción, hubiera seguido subiendo, 3, 4, 5 días, sigue subiendo la CREA, hay que pensar en un CHU. Por lo tanto, para terminar, el contexto en el cual se produce la microcefalia trombótica es muy importante. Es anteparto, es posparto, hay hipertensión, no hay hipertensión, cuántas semanas tiene, cuál es el contexto de la paciente, todo eso hay que evaluarlo. Afortunadamente, el PTT y el CHU atípico son muy poco frecuentes ya en la población general y también en la embarazada. Y lo más importante es que la preeclampsia del HELP es la principal causa de una microcefalia trombótica en el embarazo la gran mayoría de las veces, Para la AMS 13, como les digo, hay un diagnóstico específico, para el diagnóstico de PTT hay un diagnóstico específico que es con la AMS 13. Lamentablemente para el diagnóstico del CHU atípico no hay un examen específico y requiere un diagnóstico de exclusión, por lo tanto es más difícil. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico? Porque va a cambiar el manejo. El tratamiento es distinto en los tres cuadros. Y esta fase que me encanta, lo frecuente es frecuente. Lo más frecuente es que una microcefalia trombótica en el embarazo sea un HELP. Requiere el enfoque multidisciplinario. Si hay hemólisis marcada, por favor pidan todo el panel de hemólisis y embárquense en ese diagnóstico, en buscar o descartar ese diagnóstico hasta que lo descarten. Y como les digo, si un HELP no se mejora posparto, paren las antenas y piensen, ¿no será un CHU o será un PTT? Para hacer un diagnóstico hay que saber que existe, si no, nunca lo van a hacer. Gracias.